Sobre Ucrania y Rusia, un par de datos y un análisis que creo que es importante que a los que os interese este tema os hagáis. Fijaros los datos objetivos y los hechos irrefutables. Ucrania pasa a ser parte de la URSS en el año 1921. Se incorpora como una república asociada, es decir, absolutamente controlada por el gobierno de la URSS con Lenin y luego con Stalin. Deja de depender de la URSS en 1991. Es decir, que durante 70 años, 7-0, Ucrania está absolutamente dominada por Rusia y la Unión Soviética. Y entre otras muchas tragedias, ocurrió la famosa hambruna, donde murieron millones y millones de ucranianos. ¿Y qué hizo Europa Occidental durante estos 70 años por los ucranianos? Una cosa: nada. Por tanto, ¿por qué ahora tiene tanto interés el Reino Unido con Starmer, Francia con Macron, von der Leyen con sus amigos en ayudar a Ucrania, cuando durante 70 años no movimos un dedo, cuando Ucrania estaba totalmente controlada por la Unión Soviética, totalmente, de este a oeste, no como ahora que Rusia ha invadido una parte del este del país, la más rusófona y la más prorrusa probablemente? Es una pregunta legítima que nos tenemos que hacer. Cada uno puede responder lo que quiera, pero las respuestas tienen que ser coherentes. Y, por ejemplo, no vale decir, no, porque ahora Macron es un hombre más belicista o más militar que lo que había en Francia antes. Recordar que en Francia antes, entre otras cosas, tuvieron a un general de Gaulle, que armó a Francia con armamento nuclear y que se resistía a estar en el mando unificado de la OTAN. Es decir, no es verdad que Francia ahora tenga más interés político por Ucrania, tampoco más interés moral. Francia antes era un país muy católico, más que ahora, y Ucrania era un país relativamente cristiano, ortodoxo. Lo mismo podemos decir del Reino Unido, que ha tenido líderes como Churchill o como Margaret Thatcher más recientemente, y no hicieron nada por Ucrania, cuando eran líderes mucho más fuertes, militaristas, etc. Por tanto, rechacemos las respuestas que son evidentemente falsas y cada uno que aplique la que quiera, pero con datos y con análisis. Otro dato que no debéis olvidar es que Francia es de la Unión Europea la única potencia nuclear en todos los sentidos, tiene mucha energía nuclear y tiene armamento nuclear. Fuera de la Unión Europea también tiene armamento nuclear Reino Unido y una industria aeroespacial muy importante. De hecho, si os fijáis en los valores en bolsa de las empresas armamentísticas británicas, por ejemplo BAE Systems o las francesas, podéis coger Dassault o otras, están subiendo vertiginosamente en bolsa. Podéis pensar que es casualidad que la relación entre los beneficios de la industria militar y las decisiones políticas en Francia o Reino Unido no tienen correlación, pero creo que es un pensamiento muy ingenuo. Por tanto, la recomendación que hacemos en este canal es que para juzgar a los políticos, sean de la casta, políticos que nunca han trabajado fuera de la política, como Starmer o como casi Macron, o políticos que han llegado de la vida privada, por ejemplo, de la industria de la construcción en Nueva York, una industria donde tienes que relacionarte con la mafia, como Trump, independientemente de dónde procedan, tenéis que analizar, en mi opinión, más los hechos que produzcan sus políticas que las palabras más o menos bonitas o de lengua de madera o falsas como serpientes puedan pronunciar. Vayamos a los hechos y a los datos y no tanto al lenguaje politiqués de tanto político hipócrita que lo único que busca son intereses muchas veces inconfesables.